Gracias, Carmen. Vamos a empezar, como siempre, poniéndonos manos, poniendo siempre nuestra disposición en Cristo Jesús para que todo lo que era dispuesto, hoy sea, Señor, una oración que tiene escritura, una escritura, Señor, que muestra lo que es continuo, lo que es santo, lo que es eterno. Y ese es a Cristo Jesús en nuestra primogenitura. Bendito sea, Señor, por esos primogénitos que van escribiendo esa nueva historia. Bendito sea, Señor, por nuestros hermanos, mis hermanos de la casa del Abad, que a través, Señor, del buscar de tu reino y tu justicia, que a través, Dios, de las horas del caminar en tu reino y tu justicia, seguimos abriendo esas sendas, Padre, de todos esos sueños que se cumplen, y primeramente los tuyos, pero de todo, Señor, ese espíritu, Padre, que en medio de cada uno de nosotros nos vuelve a nuestro Padre Celestial. Amado, bendecido sea, Señor, en esta tarde, porque esa gloria, ese amén, esa voluntad santa que tú la haces, sea Dios de los cielos, para que nos encuentres unidos, para que nos encuentres, Señor, como esa ciudad santa. Y Señor, nos encuentres así como de tu mano volvimos a salir, de tu mano salimos y volvemos a ti. Así nos encuentres, Señor, fortalecidos para que en tu arco, para que, Señor, en tu voluntad, para que, Señor, en tu diestra de justicia, podamos separar las cosas viejas, podamos hacer, Señor, una ley verdadera, la tuya, Dios, y podamos en el nombre de Cristo Jesús a estas leyes de este mundo darles un nuevo sentido a través de lo que vivimos. Y Señor, lo que expresamos, lo que vivimos, lo que caminamos, sea esa posición que tú has preparado, esos cielos que has abierto, esa tierra, Señor, que has abierto, para que en el nombre de Cristo Jesús siga haciendo ese huerto cerrado. Y Señor, tus hijos y tus hijas sean esa novia, como lo es, Señor, tu iglesia, como lo es, Señor, tu Jerusalén. Sean esa novia, Padre, para su novio, con fuego, Padre, que rodea, y con ese rodear que levanta siempre, Señor, a ese espíritu de Cristo Jesús, ese guerrero de Cristo Jesús, que fortalece el alma, que fortalece, Señor, ese camino y ese caminar, renovando las fuerzas y haciendo, Señor, de nuestra casa, haciendo de nuestra vida, una renovación de tu casa, de tus muros y de tu edificación. Bendito al Dios, a nuestro Padre Celestial, que hoy nos permite nuevamente reunirnos en tu nombre y extender lo que tu palabra y tu palabra nos extiende, Señor, siempre hacia lo que tú nos extiendes al norte, al sur, al este, al oeste, en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos y buenas tardes. Bueno, estábamos en el libro de Lucas, ahí fue por donde empezamos el día domingo, así que estoy con los lentes, pues se me rompieron una patita, así que algunas cosas, vamos al libro de Lucas, para libro de Lucas capítulo 2. Bienvenidos. Dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este, este, eh, estamos en el libro de Lucas. Y si hay alguna pregunta, pues Perdón, se va. Maquito, disculpe. Tal vez puede subir un poquito su volumen porque casi no se le escucha. Claro que sí, con gusto. Ha estado bajo, ya le subo. Ahí estamos. Bueno, sí, Gracias, Marquito. muchas gracias.
estamos ya en el cuarto mes, entonces si me ayudan a localizar, como estoy sin lentes, como les digo, mil disculpas, estoy tratando de localizar el 9 de Av, el 9 de Tamuz, cuando corresponde exactamente la tarde y la mañana. Entonces, déjenme ver eh, si puedo hacerlo sin lentes o si no, si me ayudan. Ya, ya aquí le tengo. Muchas gracias por la paciencia. El día, el día viernes, ese es el 9 de Tamuz. Es decir, empezamos el jueves en la tarde y terminamos antes del Shabbat. O sea que estamos justo como comentábamos. Y como decíamos, es un día especial porque es el día de los muros. Y tenemos dos muros, y esto me pareció importante, los muros de primogenitura y los muros de, de, de- como dice Efesios, los muros de separación. Así que por eso yo creo que es muy importante que nosotros podamos hacerlo en nuestra casa, en nuestras vidas, ejercer esa primogenitura. Entonces este Shabbat, antes del Shabbat, y obviamente el Shabbat sería la continuación para poderlo hacer en cada una de nuestras casas. Ese era el comentario, la aclaración, eh, que el día domingo lo comentábamos. Poderlo hacer de forma individual, poderlo hacer en nuestra casa y poderlo extender desde el día viernes, la reunión que tenemos, el Shabbat, y poderlo hacer el día domingo en la congregación, un día de alabanza, un día de oración, un día de muros, un día de espíritu. Así que, ¿por qué? Porque, como comentábamos, ese es el pasaje importante que nosotros tenemos del respaldo del pasaje en Efesios. Así que Efesios, por ahí, Efesios capítulo 2, verso, verso 15, verso 14, verso 13 y 14. Si lo podemos leer, por favor. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, esta pared en realidad es una muralla, como podemos ver. Este término incluso en el hebreo, perdón, en el griego, este término hace referencia a las murallas, eh, y las murallas van relacionadas, claro, con la primogenitura, como habíamos manifestado. Entonces, no solamente, no sé si tienen versiones para ver si aquí tienen algún otro término que tenga relación con las murallas. Y el Efesios 2:14. Si pueden leer, si pueden ayudarme, por favor. Hola, Marquito, buenas tardes con todos. Yo Erika, tengo muros. muros, ¿verdad? Sí, muro, no tengo muralla. Yo tengo pared, pero estamos viendo con muros exactamente. Son los Derribando el mismos. muro que los separaba la enemistad.
Entonces, ahí podemos ver, claro, yo tengo pared y usted ya tiene muro. Es decir, lo que se está hablando no es solamente una división en una estructura de pared, sino hay una estructura de murallas, una estructura de muros, una estructura más importante. Y por eso, y por eso vemos Yo que tengo muro de enemistad, Maquita. un muro de enemistad. ¿Alguien más? Un muro de enemistad. ¿Ya? Así que tenemos el muro de enemistad y tenemos el muro de los primogénitos. Es decir, más que el muro de los primogénitos, sino la escritura de los primogénitos. Ujú. ¿Y para qué son los muros? ¿Para qué sirven los muros? ¿Qué representan los muros? Podríamos ver en este sentido. Pueden ser Ah, para protección o pueden ser también para prohibición de acceso, ¿no? claro. Y por eso es importante ver que los muros era la estructura y es la estructura, o fue la estructura más importante de los del templo de Jerusalén. Es decir, los muros siempre fueron impenetrables. Los muros eran impenetrables. La única forma que pues, se podía haber derribado, y todos coinciden en eso, incluso historiadores, es la única forma es abriendo una brecha. Y claro, no lo lograron hacer. Estuvo cercada como 2, 3 años y jamás lo lograron hacer. Todo el mundo conocía, por temor o por no temor, conocían lo difícil, lo imposible que era. Y la única forma era acercándoles para que se abra desde adentro. Así que estos muros sirven, estos muros, como decíamos, son esos muros, vaya la Biblia, esos muros de espíritu, porque los muros que rodean son muros de fuego, muros de espíritu, que esos se van construyendo y que esos se van escribiendo de una manera distinta. Y por eso, ¿quiénes son los que levantan esos muros? ¿Quiénes son los que construyen? ¿Quiénes son los que levantan ese espíritu? Son los que escriben algo diferente. Y claro, ahí tenemos que ir a ver justo la escritura de lo que constituye el censo, ¿no? Y el censo es una inscripción. Así que lo que se está inscribiendo, lo que nosotros vamos viendo es qué se escribió en en ese 9 de A. Y lo primero que ustedes ven es que se escribe es ayuno, se escribe tristeza, se escribe asedio, ya se escribe intervención de Babilonia. Es decir, ya se escribe lo que de forma diferente Dios estaba escribiendo o Dios escribió, porque Dios obviamente al levantar los muros, lo que Él escribió, ¿qué le sería bueno preguntarnos qué Él escribió cuando levantó los muros o por qué fueron los muros importantes, no solo para David, sino esencialmente para Dios? ¿Qué escribió? ¿Qué opina? Vamos a ver entonces para ver qué es lo que escribe Dios, ver la escritura de, de la escritura de esos muros. Vámonos al libro de Mateo. A ver, al libro de Mateo. A ver, Mateo Marcos.
Marcos nos gusta más, ¿verdad? Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 12. Yo prefiero Marcos 5. Dice, Marcos capítulo 12, verso 1. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Dijo, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores y se fue de viaje. ¿Qué les parece? Entonces, yo creo que más que ver la parábola, detrás de la parábola, ¿a qué se está refiriendo Cristo Jesús? ¿Qué opinan? ¿A qué se está refiriendo Cristo Jesús? ¿Alguna opinión? Bueno, está refiriéndose Marcos al 12, ¿cuál? 12:1, solo 12:1. Ya. Esa parábola, ¿a qué se está refiriendo? Ellos sí comprendieron la parábola. En el Marcos 12:1 y luego el Marcos al 12:12. Dice, comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre y la arrendó al labrador y se fue de viaje. Marcos 12:12. Y procuraban prenderle, pero también temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola y dejándole se fue. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Interesante, O sea, porque puso la muralla donde debía estar para que no penetren amén, lo que no debía penetrar. amén, amén. Primero les ¿Será derribó que, su muralla. buenas tardes, pastor, buenas tardes con todos? Lina, ¿Será que Dios levantó un pueblo y él la acercó con su espíritu, edificó una torre llamada Cristo Jesús y dejó al sacerdocio para que ellos siguieran cultivando este pueblo? ¿Será eso? pues no nos vamos a meter en muchos detalles, pero ya que lo menciona Lina, vaya Lina a Isaías 5:1. Este está hermoso. 1 y 2. ¿Qué Ya, dice? yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino, mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados, el tormento de la separación, dice después. 5:1 y Yo 2. 5:1 y yo 2. Está mal. 5, Lina, esa no es. No. Isaías 5:1 y 2. Ya, gracias, perdón. He estado en cantares. A ver, ahora Pero cantaré por casi. mi amado el cantar de mi amado a su ¿Ya? viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Amén. Entonces, ¿qué le parece? ¿Por qué se enojaron tanto? Y como decía Erika, pues vamos por partes. ¿Sí ve? ¿Qué es la particularidad? La particularidad de Cristo Jesús en la parábola. ¿Cuál es la particularidad? Y Erika lo mencionó.
la particularidad es el muro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Ahora, yo le pregunto, ahora, ¿cuál es la particularidad que le falta cuando es aparentemente la misma? Lo que está mencionando es lo mismo. ¿Cuál es la particularidad que le falta? Porque las otras cosas, mire, torre, cabale, todo eso, todo está. Pero en Isaías 5, 1 y 2, ¿qué es lo que le falta? Le falta lo que unió los dos pueblos. Exacto, exacto, ya le cachó. Entonces, viene Cristo Jesús y, como decía Erika, viene y ¿qué hace Cristo Jesús? Quita ese muro que divide. Yo le iba a preguntar eso, pero ¿a qué se refiere ese pueblo? O sea, los que hemos llegado a Cristo por medio de Jesús y a los judíos que también creen en Cristo. Buena pregunta. Vamos con esa. ¿A qué se refiere? Se refiere a más que a los pueblos. Vamos a buscar. Estábamos en Efesios, ¿no es cierto? Vamos a Efesios. Efesios, capítulo. ¿Cuánto era? Híjole, ya me... Ya voy a Efesios 2. Se me fue. 2:14 no era. Efesios. Sí, creo que de 2, 13 y 14. Ya, sí. Vamos. 2:14. ¿Qué dice? 2, Vamos. 14. Dice, recordad pues que en otro tiempo, mire, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Cristo, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pero Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A qué pueblo se refiere? Se refiere a incircuncisos. ¿Y quién es un pueblo circuncidado? ¿Quién es circuncidado? ¿Aquel que es circuncidado en la carne o aquel que es circuncidado en el corazón? En el corazón, los que pueden compartir el pan y el vino. Por supuesto, entonces no es circuncisión. Y claro, y la circuncisión es la señal de ¿qué? Es la señal del pacto. Es decir, que lo que está hablando aquí es que aquí hay una ausencia de unidad. Eso es, más que hablar, no sé si eso contesta su pregunta o esa es su pregunta, Erika, pero aquí lo que está hablando es que hay una separación. Y cualquiera sea la separación, porque sean pueblos, gentiles, lo que sea, lo que sí sabemos es que los gentiles son los que son llamados los que no tienen pacto. Eso, los que no tienen pacto. O sea, solamente para Dios, por ponerlo así, hay dos pueblos. No es que judíos, griegos, no. Porque puede haber judíos, puede haber griegos, puede haber gentiles, pero la diferencia ¿en dónde está? La diferencia está en el pacto. ¿Verdad? Entonces, si la diferencia está en el pacto, resulta ser que el pacto, ¿qué es? El pacto es El 6. y es la abolición de esa separación, la abolición de ese muro. Por eso es importantísimo lo que desde la perspectiva estamos viendo. El 9, entonces ahora sí vamos. El 9, que es este día viernes, ¿es el día de qué? Es el día de la separación. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si es el día de la separación, ¿por qué Dios separó? Porque lo que vino a mostrar, lo que vino a abolir, lo que vino a quitar, ¿qué vino a hacer? Entonces, no es un día trágico, sino resulta ser que es uno de los días más importantes para Dios. Y por eso el libro de Zacarías tiene sentido. Cuando Zacarías 8 o 9, ¿qué dice Zacarías? Transformaré el ayuno, el lamento, le transformaré en un moed.
Entonces es un Moed. Y si es un Moed, ¿por qué lo transforma? Es decir, que detrás de ese acontecimiento hay algo de Dios. Entonces, y ahí viene la pregunta, si aquí vemos que lo que tiene que caerse, ¿qué tiene que caerse? Tienen que caerse las murallas. Entonces, ¿qué fue? Y esto es importante, mire, porque porque aquí vemos con el arco engañoso, o aquí vemos la paternidad de Elías. ¿En dónde Elías terminó todas estas cosas? ¿En dónde terminó Elías? ¿Por dónde le hizo recorrer a Elías? ¿Les llevó hasta dónde? Hasta el Jordán. Y antes del Jordán, les llevó a Jericó. A Jericó y a Jerusalén también. Claro, y en Jericó. Pero Jericó, ¿qué representa? Jericó es el primer bastión en donde lo que primero hizo Dios es derribar los muros de Jericó. ¿Ya? Y resulta ser que ese bastión también viene porque lo primero que se le cae al pueblo de Israel para producir todo el problema que ahora tienen de separación y todo el problema ¿qué se puede decir? De dispersión. Es porque Falta es de el unidad. día. Perdón. De Gracias. falta de unidad. De falta de unidad. Entonces, en donde hay falta de unidad, falta pacto. En donde está el pacto, hay una circuncisión. O, por el contrario, hay un muro. Entonces, en donde hay un muro, resulta ser que es el día que cayeron. Entonces, por eso era mi pregunta. El día el 9 de Ab, y viendo a la luz de Efesios, ¿qué muro cayó? ¿Qué muros cayeron? Los muros de la desunidad. Los muros, los De la, muros, los muros de la circuncisión. de ¿Qué la otro muro? enemistad. De la ¿Perdón? enemistad. Los muros de la enemistad. ¿Qué otro muro? Los muros de la falta de unidad. ¿Qué otros muros? Los muros De las, cayeron, los de las muros. flechas, de las flechas desviadas. Amén. Por eso este día, por eso, no sé si ahora entendemos que para mí, el momento que hablen, el momento más trágico, digamos, para los judíos, el momento más trágico es la caída de los muros. Y por eso tienen hasta el muro de los lamentos. Pero resulta ser que en los cielos, fue el día de mayor alegría. ¿Por qué? Porque lo que estaba cayendo es lo que se edificó, lo que ellos edificaron, lo que estaba separándose, ¿sí? Lo que realmente lo que a ellos les separó de Dios, eso cayó. O sea, por eso este 9 es el día en donde cayeron, así mejor yo le pongo más fácil. Este día viernes es el día que celebran los judíos la caída, triste caída. Pero ¿cómo yo me voy a entristecer si lo que cayeron fueron los muros de separación? Entonces, ¿por qué ellos se ponen tristes? Usted se pondría triste porque caen los muros de separación. No, más bien todo lo contrario. Exactamente. Entonces, este pasaje es importante porque este es este pasaje es nuestra base para ver no por qué nos alegramos, sino primero, ¿por qué nos alegramos? Porque caen los muros. ¿Por qué se alegró Cristo Jesús? ¿Porque caen los muros o porque se levantan los muros? Porque caen los muros. Porque caen los muros, pero para caer los muros, ¿qué se Porque se necesita? levantan los verdaderos muros. Exacto, exacto. Entonces, Pero primero por eso, tienen que caer los muros que no están permitiendo que se eleven los verdaderos. amén. O por el contrario, los muros verdaderos, esos están permitiendo. Entonces, ahí viene la pregunta. Por eso, en los cielos, ¿se cayeron los muros o se levantó el muro verdadero? Se levantó el verdadero muro. Entonces, la parábola del muro verdadero, ¿cuál es la parábola del muro verdadero? Es la de Marcos 12. ¿Qué está diciendo? A eso voy. Entonces, Marcos 12, ¿qué está diciendo? Estoy diciéndoles lo mismo que dice Isaías capítulo, vamos a Isaías capítulo 5. ¿Qué dice Isaías capítulo 5?
Ah, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? Isaías 5. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Porque dice, las uvas, en vez de ser uvas buenas, fueron uvas silvestres. Ah, ¿por qué fueron uvas silvestres? Y está profetizando. ¿Por qué fueron uvas silvestres? ¿Qué le faltan a estas uvas silvestres? ¿Qué le faltan? ¿O qué le faltan a las uvas buenas? Le falta unidad. Le falta unidad. Y ahora busque ahí. Primogenitura. Amén. Amén. Ahora busca ahí. ¿Por qué ahí no existe la palabra muro en Isaías 5, 1 y 2? ¿Por qué no existe? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Tierra fértil. No, pues, en Isaías 5, 1 y 2, lo que hay ahí, hay un muro de separación. Por eso, ese muro de separación o esa separación, lo que está provocando es que no haya uvas buenas. Eso es lo que dice. ¿Cómo es posible? Esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas silvestres. Ahora, mire, ahora pues, dejad. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. ¿Qué va a hacer a la viña? Quitar esos vallados viejos, quitar esos muros viejos. Entonces yo le pregunto, en lugar de ser un muro de unidad, resulta ser que son ¿qué? Vallados de separación. ¿Sí? Sí. Eso es lo que dice. Entonces, ¿por dónde empieza? Y mire, vallados de separación. ¿Y después qué? Vallados que serán consumidos. A ver, Isaías 5:5. Ahora pues, dejad que os diga lo que he de hacer con mi viña. Quitaré que, Sus vallados y sus muros a ver, ahora sí necesito versiones. de separación. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. Yo tengo, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Aportillaré su cerca. Y ahí no habla de muro, ¿verdad? No, Bueno, la mía sí. pero habla ¿Ya de ve? vallado, que es un muro. A ver, pero no, pero si ve, lo que digo es, en donde haya una que no diga muro, resulta ser que por esa que no diga muro, no todas están de acuerdo. Entonces ahí tenemos que ver, ¿es muro o no es muro? Sí es muro, porque ese es el muro que tiene que caer para poder ser, Pero para resulta, que pueda dar buen fruto. pero resulta ser que no ha sido muro, sino lo que ha sido es una separación, no ha sido un muro. O no ha sido un verdadero muro, porque los muros de Dios son verdaderos muros, porque en vez de ser muros de concreto, como decíamos, son muros de mantequilla, y resulta ser que los muros de mantequilla es el mover del espíritu, claro, ¿para qué? ¿Para qué se produce el mover del espíritu en la leche y la miel? ¿Para qué? Para separar justamente los vallados y la división y mantener esa defensa, esa unidad de lo que es un verdadero muro de Dios, que es fuego, que es espíritu. Y por eso imagínense a la mujer rodeando a los hombres para que al rodarle a los hombres produzca que un muro de unidad o un muro de separación. ¿Me explico? Entonces, resulta ser que el mejor muro de Dios es el muro de mantequilla y el mejor muro de Dios es el muro de fuego, de espíritu y de mantequilla. ¿Por qué? Porque lo que hace es dar unidad, pero esa unidad produce una defensa y produce una resistencia a todo
ese muro de separación, ese vallado de separación. Ya llegó. Amén. Bueno, por eso, ahora sí, vemos que todo este problema de la madre, aquí no vemos realmente no vemos de espíritu, porque viene Cristo Jesús, y ahora sí en Marcos 12, Cristo Jesús, ¿qué les dice en Marcos 12? Lo que decía, dice, un hombre plantó una viña, cercó con un muro. Lo primero que muestra de la viña que hay, ¿qué es lo primero que muestra? ¿Qué opina? ¿Sí? Entonces, lo que se viene abajo es la separación. Lo que se viene abajo es el muro de separación. Lo que ocurrió en los cielos fue más bien mostrar en Cristo Jesús que Él iba a venir, que el verdadero muro tenía que ser puesto. El verdadero muro, ¿quién lo pone? El verdadero muro es el que escribe, lo que se escribe en ese muro. Y ese muro tiene una escritura. Entonces, esa escritura, en vez de ser separación, ¿qué es? Esa escritura es unidad. ¿Sí? Entonces, para derribar ese muro se derriba solo. Pero para levantar ese muro, ¿quiénes son los que levantan el muro verdadero? ¿Quiénes son? Primerito. ¿Quiénes son? Los primogénitos. Primogénitos. Amén. Amén. Entonces, ahí estamos ya un poco mejor ubicados. ¿Por qué lo que está diciendo Efesios es, esto es un problema de una muralla, esto es un problema de una edificación? Entonces, ¿quién edificó? ¿Quién edifica una muralla de separación? ¿A quién se le ocurre? Y según Efesios dice, ¿quiénes dice? Efesios 2. Dice, los gentiles, los llamados incircuncisos. La circuncisión hecha en la carne. Entonces, Eso echa abajo toda la teoría de la circuncisión de la carne. exactamente. Perfecto, exactamente. ¿Por qué? Por eso estamos viendo que, ¿por qué? A ver, buena pregunta. ¿Por qué la circuncisión en la carne se echa abajo? ¿Por qué? ¿Cómo Porque es eso? más importante la circuncisión del corazón que algo de algo físico. Pues. No, es que aquí mismo lo dice, Efesios 12:11. ¿Por qué? ¿Por qué se echa abajo la circuncisión? Léalo, por favor. ¿Por qué? Efesios 2:11. Le cambié a Marcos. Ahí lo dice. Efesios 2:12 era. 2:11. Así que recordad como en otro tiempo vosotros los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne. Otra versión. Por favor, otra versión, porque esa no está clara. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Exacto. ¿Por qué es hecha la circuncisión? Yo tengo otra. Dice, recuerden ustedes que no nacieron como judíos,
quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados, pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Nada más, en el cuerpo. Pero la de la Carmita es la que, esa es la que dice la verdad. ¿Por quién es hecha esa circuncisión, Carmita? Por la mano. Por los gentiles, Sí, por la mano. Por con la la mano. mano, Por las manos. Entonces, hecha con mano en la carne. exactamente, por las manos. Entonces, por eso, la verdadera circuncisión es como el bautizo. El bautizo y la circuncisión es hecha por el Espíritu. Es hecha no por manos humanas. Entonces, no es, el pacto no es hecho por manos humanas, sino es hecho por el Espíritu. ¿Pero el Espíritu de quién? El Espíritu de paternidad, el Espíritu de la paternidad, el Espíritu el Espíritu de la primogenitura, porque, como decíamos, los primogénitos hacen lo mismo que los censos. Es decir, los censos, el censo es la inscripción y la primogenitura es una inscripción en los cielos que permite que esa inscripción se pueda dar una escritura diferente a las cosas que se van escribiendo en el mundo. Entonces, mire, ya tenemos los elementos, ¿no es cierto? Tenemos la pared de separación. La pared de separación, ¿qué es la pared de separación? La pared de separación es toda esa construcción que se vino abajo y produjo dispersión. En cambio, ¿qué es lo que es esa nueva escritura, ese nuevo muro, como lo dice Marcos 12? Entonces, Marcos 12, viene Cristo Jesús y les dice, ¿qué les está diciendo? Yo soy un hombre, plantó una viña y la cercó con un muro. Entonces está diciendo, yo soy el muro. Y al provocar, al mirar, al mostrarse él como el muro, como primogénito, pues ellos se dan cuenta, obviamente los separados, se dan cuenta de su separación. ¿Y qué hacen? Al final dice, procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola y dejándola se fueron. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Tomó lo de Isaías, ¿sí? Mostró lo que le faltaba a Isaías, mostró y al mismo tiempo se mostró él como primogénito, mostró, separó como flecha y al mismo tiempo provocó que los que estaban divididos, los que estaban queriéndole prender, o los que levantan esos muros, quieran atraparle. Pero ¿por qué no pudieron? Obviamente no pudieron. Porque ahí fue que él manifestó esa primogenitura de muro. Entonces la primogenitura y al mismo tiempo la muralla hizo que ellos, obviamente no era el tiempo ni nada, pero ya ahí quedó instaurado que esa primogenitura lo que hace es derribar ese viejo muro y levantar una unidad diferente. ¿Alguna pregunta? Entonces, las preguntas, la pregunta está justamente con el acontecimiento, ¿no es cierto?, del día del 9. El tipo de muralla que se vino abajo. ¿Qué características tenía la muralla que se vino abajo? ¿Qué características tenía?
Era una muralla de enemistad. Una muralla de separación. ¿Qué otra característica? Una Falsa muralla, edificación. perdón, Falsa edificación. una muralla de traición. Una muralla de traición. Porque estamos hablando de una paternidad vieja. ¿Qué otra característica? Una Una muralla sin pacto. sin pacto, correctamente. ¿Qué otra característica? Una muralla sin primogenitura. ¿Qué otra característica? Con ley muerta. Muralla sin edificación. Una muralla exacta, una muralla babilónica. ¿Sí? Entonces, mire, las murallas y las edificaciones babilónicas, eso, o sea, ahí muestra toda la gracia de Dios, más bien hay una gracia diferente. Y justamente ustedes saben que cuánto, a ver, la muralla de separación, exactamente. ¿Cuánto le afectaba a Cristo Jesús? ¿Cuánto le afectó la muralla de separación a Cristo Jesús? A él no, porque él tenía una muralla sólida, pues. Pero sí le afectó. Eso también debemos de... Dice que él vino a los suyos y los suyos no le conocían. Sí, pero él no era el afectado, sino los que no quisieron conocerle. Pero sí, Pero mire, esa es lo la que yo separación. quiero, mire, lo que yo quiero mostrarles es la apreciación de Cristo Jesús de las murallas, porque los discípulos le dijeron, ¿qué le dijeron los discípulos? Los discípulos le dijeron, mira esta edificación, ¿ya? E inmediatamente, Cristo Jesús, ¿qué les respondió? ¿Recuerda eso? No, No no quedará quedará piedra piedra sobre sobre piedra. piedra. Entonces, por eso con esa frase, ¿cuánto, a ver, cómo sería la pregunta? ¿Cuánto le afecta a Cristo Jesús? Tal vez no, sino cuánto qué? ¿Cuánto le pesa? ¿Cómo se podría decir? ¿Cuánto puede inferir Cristo? Eh, Porque lo que está diciendo en otras palabras, Cristo Jesús está diciendo, esta muralla a mí no me sirve. Eso tal vez así podríamos mencionarlo. ¿Qué tan servible, qué tan gloriosa, qué tan importante es la muralla para Cristo? Para nosotros entender el día viernes y nuestras murallas también, ¿qué tan importantes son las que nosotros pensamos que son importantes y que se levantan? Pero al final de cuentas, cuán atentativas son para la obra de Dios, para la obra de Cristo Jesús, porque resulta ser que Dios no es que le gusta la destrucción, ni a Cristo Jesús le gusta la destrucción, pero lo que está diciendo es, aquí de esta no me sirve ni piedra sobre piedra, entonces tiene que venirse abajo, y resulta ser que por esa muralla, hasta ahora se ponen tristes o por esa muralla hasta ahora, bueno, y por nuestras, y al hablar de ellos, pero a veces nosotros estamos respaldando nuestras murallas de separación. Eso es lo que le quiero mencionar. Si para Cristo Jesús esa fue una obra tan inútil, pero sin embargo para las demás personas era la obra más importante, e incluso para sus discípulos era la obra tan importante. Nosotros, ¿cuánto de nuestras murallas inútiles que están produciendo separación, nosotros les estamos sosteniendo y no dejamos que una muralla, que nuestra primogenitura, que no dejamos que nuestra visión permita construir una muralla, porque el hecho no es que se vengan abajo esas murallas, sino el hecho es toda la protección que produce una muralla. Entonces, porque para eso es, ¿para qué sirven las murallas? Y ahí vendría la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante para Cristo la muralla? Sí, sigamos, continuemos. Entonces, creo,
¿Qué más se vino abajo al venirse abajo esa muralla del día 9 del cuarto mes? ¿Qué más se vino abajo? Toda la edificación falsa. Una Toda la ley. edificación. Se vino abajo separaciones. Se separaron cosas que se Se vino separaron. abajo la ceguedad. ¿Ya? Y ahora, entonces ahora, ¿qué tan importante es la muralla para Cristo Jesús? ¿Qué tan importante es la muralla? ¿Por Muy qué es importante. impor- Es muy Oh. importante porque así nos protege a nosotros, pues nos edifica. Uno, nos protege. ¿Qué más? ¿Qué hace la muralla? Nos aparta de lo que realmente debemos estar lejos. La muralla nos da un verdadero despertar. La muralla nos da un verdadero rodear, un verdadero mover del espíritu. ¿Para qué más sirve la muralla? La muralla, Para dar unidad. dar unidad. La muralla, escuche, la muralla es nueva escritura. La muralla es una nueva escritura. Siempre va a tener que ver con esta nueva escritura. La muralla, ¿qué más? La muralla está relacionada. ¿Por qué? A ver, ahora, ¿por qué está relacionada con la nueva escritura? Porque resulta ser, mire, que el día que cayó la muralla, ¿sí? Fue el mismo día en que también se provocó o se mostró la muralla de Moisés, la muralla del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo era la muralla del pueblo de Israel? Era de separación. ¿Cómo más era? Era de circuncisión de hechas por manos. ¿Cómo más era? Era traicionera. Era traicionera. ¿Cómo más era? Era vergonzosa. ¿Cómo más era? No sabía escribir algo nuevo. ¿Cómo más era? De vergüenza. Y Así ya entonces, está. de vergüenza, exactamente. Entonces, ¿qué venía trayendo? ¿Qué venía trayendo Moisés? ¿O qué debería haber venido trayendo Moisés? ¿Qué? ¿Se da cuenta? Moisés, ¿qué estaba bajando? Estaba bajando, en lugar de separación, ¿qué estaba bajando Moisés? El espíritu, Estaba bajando unidad, estaba bajando pacto. Entonces, si primogenitura, estaba bajando pacto, una nueva ¿qué? escritura. Estaba bajando nueva escritura. Entonces, imagínense, ¿qué muralla estaba, qué muralla estaba haciéndose en los cielos? La verdadera. La de mantequilla. Se estaba haciendo una de espíritu, se estaba haciendo una de fuego. Entonces, y se estaba haciendo una a través de quién? Se estaba haciendo una a través de primogenitura. Por eso esta es importante para ver qué sucedió. Entonces, a través de Cristo Jesús, ¿qué tipo? Vamos a Marcos 12. Dice, ¿qué tipo de muralla está haciendo Cristo Jesús? Nueva escritura, pacto, primogenitura, ¿qué más? Isaías 5. ¿Cómo es la muralla? Isaías 5. 5, 1 y 2. ¿Cómo es la muralla de Dios? ¿Cómo es la muralla de Dios? Cantaré ahora, mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó todas sus piedras, las plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó huella en un lagar y esperaba que produjera uvas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Cómo es la muralla? El momento que aquí no aparece el muro, pero el momento que aquí aparecería el muro, ¿cómo sería la muralla? ¿Qué aparecería?
Las verdaderas uvas, verdaderas uvas. Entonces aparecería que, uvas de primogenitura. exacto, verdaderos pámpanos. ¿Qué aparecería? Verdadero fruto. Una verdadera voz. Una verdadera voz, un verdadero sonido. Y entonces resulta ser que, ¿cuándo es el tiempo de la primogenitura de las uvas? ¿Ya ve? Tenemos Después de todavía, 40 días. todavía de estas tenemos 40 días más para ir a ver a la primogenitura de las uvas, porque es después de estos segundos 40 días en donde celebramos, en donde condensaremos la verdadera primogenitura de las uvas. Pero para la verdadera primogenitura de las uvas, ¿qué se necesita? Lo que falta en Isaías 5. ¿Qué falta en Isaías 5? Falta murallas. ¿Y qué es? ¿Cuáles son las murallas? Las murallas es aprender a saber leer y a saber escribir para escribir Dios le bendiga, mijito. una nueva primogenitura. ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos claros. Ahora sí vamos a condensar todo esto lo que vamos a hacer. Primero, el día 9, usted puede revisar, el día 9 de Tamuz, ya sabe cómo son esas murallas. Ya sabe lo que se vino abajo. Pero no es solamente lo que se vino abajo. Entonces, todo lo que se vino abajo por Babilonia, la respuesta es no. Todo lo que echó abajo Babilonia, eso lo hace Babilonia y eso lo hace cualquiera. Pero la verdadera obra de Cristo Jesús, es la verdadera alegría de Cristo Jesús, es levantar verdaderas murallas. Y la verdadera muralla es lo mismo que se celebra no el 9, sino el 17, porque el 17 es el día, es decir, tenemos del 9 al 17, tenemos 8 días más, una semana más, nos va a dar una semana más, para ahí celebrar. Todavía tenemos una semana más para celebrar esos verdaderos muros. Entonces, ¿qué vamos a hacer este viernes? Por favor, con alabanza, con oración, con bendición, que se vengan abajo las murallas de separación, las murallas hechas por los hombres, las murallas babilónicas, las murallas que nos están separando, las murallas de una paternidad vieja, las murallas de un Jericó antiguo, las murallas de una Jerusalén, las murallas de nuestra casa, que lo que están haciendo es provocando separaciones. ¿Sí? Con eso, lo que tenemos es una semana más, para en esa semana más, y a partir de ahora también, levantar y seguir moviendo espíritu, porque el momento que se vengan esas murallas abajo, ¿qué va a pasar? El momento que se vinieron abajo, mostraron la desnudez, mostraron la vergüenza, mostraron el hambre, mostraron la falta, la carencia de protección, mostraron su vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que ellos llaman los días de angostura, que son los días de Egipto. Entonces, resulta ser que en lugar de mostrar una nueva escritura y una nueva fortaleza, mostraron todas sus debilidades. Y resulta ser que lo mismo pasó en tiempo de Moisés, porque cuando faltaba una semana, ¿cómo estaban ellos? No estaban esperando a Moisés las tablas, sino cada vez estaban más apremiados, más desesperados, más con ganas de volverse atrás. Es decir, cada vez más evidentes sus separaciones y sus murallas. ¿Separaciones de quién? Separaciones de Dios y separaciones de ellos mismos. Entonces, con esa separación, la pregunta obvia es, ¿dónde está Dios? La pregunta obvia es, ¿qué es lo que está pasando? La pregunta obvia es, ¿por qué las cosas? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué? Bueno, en fin, todo lo que usted quiera. Pero la cercanía de Dios es más bien más evidente para mostrar esas murallas. Así que este 9, alabanza, oración en su casa, estén en su casa, que todavía tenemos una semana más para completar el tiempo de la escritura y el tiempo de unas nuevas murallas. ¿Alguna pregunta? Amén. Marquito, ¿cuándo cae entre el miércoles y jueves? Entre el 9 cae entre viernes, entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes. O sea,
justo estamos a tiempo porque igual nos reunimos a las 5 de la tarde y 5 de la tarde igual oramos. Vamos a empezar con oración, por favor. Les pido puntualidad, yo también me pido a mí mismo también puntualidad para poder empezar con oración, con oración dejando que caigan esas murallas. ¿Sí? Gracias por la pregunta. ¿Alguien más, alguna pregunta? Alabanza, oración y algo más, dijo usted, no avancé. Alabanza, oración, y yo creo ¿Qué que podemos leer? lo que usted puede leer es justamente Jeremías 52, para que haga todo lo contrario que ellos hicieron y esté despierto. Jeremías 52. Ese es el último versículo, ese es el último capítulo de Jeremías, en donde menciona justamente todo el compendio de lo que ocurrió, la cronología en los meses. Entonces, hay una desubicación de tiempo. Una cosa que usted se va a dar cuenta es que como que no está empatando los tiempos. Entonces, tratemos de ser más puntuales. Eso nos ayuda, porque este es un descuadre de tiempos también. Si ve, el 9 y el 17 están descuadrados. Repito, el 9 y el 17 están descuadrados, porque el 9 es el de los muros, pero el 17 es el de la escritura. Entonces nosotros tenemos que poner en orden los tiempos. El 9, el de las murallas viejas, pero el 17, el de la unidad verdadera. Por eso esas dos fechas son descuadradas y hasta ahora no pueden cuadrarles humanamente, porque el rato que se metan con los 40 días, obviamente ahí no van a poder ellos cuadrar también con eso de las murallas. Por eso nosotros lo que estamos haciendo también es cuadrando nuestros tiempos, que es más importante, para no descuadrarnos en los tiempos de Dios. Estos son tiempos de Dios. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Lea lo que acaba de leer, lea Marcos 12, lea Hebreos, que también es importante, la escritura de los primogénitos, la inscripción de los primogénitos, que eso Dios mediante tenemos que ver el día viernes. Lea Hebreos, por favor, la inscripción de los Hebreos. Déjenme ver. Gracias por la pregunta. Hebreos capítulo 12, desde el verso 18. Del verso 18 en adelante al 29. Hebreos 12, 18 en adelante. Eso es lo que tenemos que cambiar la escritura y tenemos que seguir viendo la primogenitura y los muros este Shabbat. Empezamos entonces el Shabbat, el día jueves empezamos cada uno en nuestras casas, por favor, con oración, con alabanza, con derribar muros. Si se le vienen abajo los muros, todos esos, pues que se le vengan abajo, porque si sirven para separación, pues que se separen ellos solos. ¿Sí? Pero nosotros, Amén. pues nosotros lo que tenemos que levantar son una verdadera muralla. Y eso es lo que tenemos que confirmar este día viernes, y de ahí una nueva inscripción, Bueno, los lentes y todas las cosas no son impedimento para poner los muros correctos. Y bendito sea Dios que nos han podido acompañar y que se pueda extender también a través de la grabación. ¿Y por qué es tan importante para mí, para usted? Porque lo que estamos hablando es no solamente de una unidad que tenemos por sentado, sino de un derribar de separaciones que todos los días tenemos que construir las de unidad para quitar las otras, aprender a construir para no llegar a momentos como los que llegaron, en donde sea tan grande el muro de separación que separe familias, que separe hijos. No tiene por qué ser así. Para después tratar de nuevamente edificar una unidad, no tiene por qué ser así. Cuando Dios nos da la alternativa más bien de confirmar la unidad
seguir adelante con la unidad, establecer unidad, porque esa es nuestra mejor protección. Esa es nuestra mejor mantequilla, nuestra mejor leche y miel. Porque las otras, a Cristo Jesús, como ve, si a Cristo Jesús le cayó tan mal que ni siquiera, que hasta él visualizó que no queda ni piedra sobre piedra, pues imagínense que nosotros defendiendo piedra sobre piedra para edificar ese mismo y tratar de mantener esa aparente protección y esa aparente unidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque no quedaron ni piedra sobre piedra, ni quedarán en nuestra casa, ni en la casa del lavar y en nuestras vidas, piedra sobre piedra de separación. Amén. Pero bendigo, Dios de los cielos, a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre, que son verdaderas murallas, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, movemos de espíritu, para que en cambio, por el poder de tu espíritu, sea fuego de ese muro, de ese antemuro, que avanza siempre y extiende su reino de su justicia, pero que protege y sobre todo protege a la vid verdadera. Y la vid verdadera es intocable, pero nosotros los pámpanos no queremos dar unas uvas silvestres, unas uvas apestosas. Y por eso necesitamos aprender a que ese muro sea muro de espíritu y de fuego, que escriba lo que tú escribes, que somos pámpanos del Señor, que tenemos una nueva oración y que edificamos contigo, no solamente la casa, sino edificamos la viña de nuestro amado. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu. Amén. Amén. Un abrazo. Amén. Y hasta Amén, el Marquito, sábado. gracias. Bendiciones. Sus Bendiciones con preguntas, por favor, traigan, que siempre son importantes. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Gracias por todo. Bendiciones. Saludos a todos.